producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión se va a desarrollar más bien el tratamiento de distintos temas que han sido parte de la agenda informativa en los días precedentes. ¿Qué pasa con los criterios respecto al proceso o a los procesos judiciales, más bien a ex autoridades? Esto a propósito de la detención reciente en Estados Unidos del ex ministro de Gobierno Arturo Murillo. Se han generado muchas reacciones, sobre todo por las características en que se produce esta detención en el país del norte. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la lucha anti-COVID. Esto en el marco de una situación bastante complicada en nuestro país en el ámbito sanitario, tomando en cuenta los datos que se van proporcionando a diario, con un incremento bastante preocupante de los casos de COVID-19, casos nuevos todos los días, y también el número de decesos. A esto hay que sumar la situación sanitaria en Cochabamba, en Santa Cruz, el tema del oxígeno, la falta de unidad de terapia intensiva, y sobre eso también hay el esfuerzo también denodado de las autoridades de continuar con el proceso de vacunación. Este es el segundo punto del programa. Y finalmente un tema que ha generado también algunas reacciones en distintos sentidos, sobre todo una reflexión en torno al impacto del contrabando en la economía boliviana y la forma en cómo se encara este tema de parte de las autoridades de gobierno. ¿Serán efectivos los controles que se están desarrollando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el contrabando y la lucha contra el contrabando precisamente de parte de las autoridades? En este fin de semana, nuestros invitados especiales estarán abordando precisamente estos tres puntos de Diálogo en Panamericana. Están junto a nosotros el ex vocero del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva. También se encuentra en los estudios de Panamericana don José Luis Bedregal como coordinador de Sol.bo. Y finalmente, don Marcelo Arequipa como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Jorge Silva, que mencionar frente a este tema en torno a los procesos a ex autoridades de Estado, porque no solamente se trata del ministro o el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo. ¿Cuál es su evaluación? Adelante. Buenas tardes, José Luis. Un saludo a José Luis Bedregal, tu tocayo, a Marcelo Arequipa y a todo el país que nos escucha esta tarde de este mediodía de sábado, y también a todos nuestros compatriotas que están fuera de Bolivia. Quiero empezar señalando si creemos en la justicia divina, ¿no? Y una de las definiciones de la justicia divina dice: todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como les haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de la que nadie puede escapar. Y con estos acontecimientos que se han suscitado en el país en los últimos días de esta semana,
sentimos que hay dos sentimientos que se ha expresado o ha motivado las noticias que han llegado al país de frente a la detención de Arturo Murillo y sus compañeros. Una primera reacción de un pueblo mayoritario que siente y cree en la justicia divina y respira, hoy podríamos decir, justicia, y está esperanzada en que este 7 de junio, que entiendo es la audiencia de Arturo Murillo, la justicia de los Estados Unidos pueda aplicar lo que corresponde y que pueda ser sancionado con la pena que establece la Comisión de los Delitos que ha cometido Arturo Murillo en Estados Unidos. En ese sentido, vemos que los familiares de las víctimas de Sacaba, de Sencata, los familiares de los que han sido perseguidos, torturados durante las jornadas de noviembre, diciembre y casi los 11 meses que ha estado el gobierno de facto en Bolivia, hoy sienten o están respirando de alguna manera justicia, ¿no? Y hay otro sentimiento que ha despertado estos hechos que se han destapado, que está en el otro sector del colectivo social boliviano, en el otro componente de aquel sector que creía en los políticos, en los líderes, dirigentes políticos que liderizaron todo este movimiento antes del golpe de Estado del 11 de noviembre del 2019. Esa gente que se organizó en las plataformas ciudadanas, en los colectivos ciudadanos, esa gente que creyó en sus dirigentes políticos que iban a luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, que iban a defender la democracia, los derechos humanos, esa gente que apoyó a la señora Áñez, a Arturo Murillo, al gobierno de facto, hoy siente vergüenza, ¿no? Unos porque voluntariamente han sido parte del golpe y otros involuntariamente han apoyado esa corriente, creyendo que iba a mejorar los días de los bolivianos, iba a mejorar el futuro de nuestro país. Y entiendo que esas personas que han apoyado en forma involuntaria a este grupo de personas que han roto el orden constitucional y se han hecho del poder político, hoy están causando vergüenza en su propia gente, en esa gente que creyó en ellos. Pero bueno, esta vergüenza trasciende, ¿no?, las fronteras de nuestro país, porque no solamente está en juego la imagen de la señora Áñez, el señor Arturo Murillo, etcétera, sino es la imagen de un país que lamentablemente ha sido manejado de esta manera y que es una preocupación que algunos delincuentes se disfracen de políticos para utilizar la democracia, para utilizar el poder político y en el ejercicio ya del cargo simplemente se dediquen a meter las manos a las arcas del Estado, como cualquier compañero, compañera, compatriota boliviano diría, solamente entraron a robarle al país, a robarle a los bolivianos. Con este hecho se descarta cualquier posibilidad de un debate, de una discusión, aunque creemos que los que sostienen esa teoría van a seguir manteniéndose, que en Bolivia hay una persecución política a los políticos de la derecha, de la oposición, cuando estos hechos que todos los días se están destapando, no solamente en Bolivia, sino fuera del país, son hechos que están vinculados con la corrupción
que se han cometido en todas las instituciones públicas que han estado bajo el mando durante 11 meses del gobierno de facto, y que hoy no solamente los bolivianos nos percatamos de que entraron no solamente a masacrar, a perseguir, a torturar, sino que aprovecharon la pandemia para meternos miedo, para encerrarnos en las casas con la cuarentena rígida, mientras ellos a manos llenas se dedicaban a robar, comprando respiradores, firmando contratos, cobrando comisiones, entregando tierras, beneficiándose del poder, utilizando el avión para traer a la chica, a la miss, a la amiga, a la novia, etcétera. O sea, hicieron un despilfarro de los recursos económicos, pero vergonzosamente, y engañaron al pueblo boliviano haciendo creer de que ellos eran los demócratas, los que iban a luchar por la transparencia, por la institucionalidad, y que iban a poner orden en nuestro país. Hoy la gran mayoría de los bolivianos entiende que lamentablemente a veces la política se utiliza simplemente para afanes estrictamente personales, empresariales, y no así para satisfacer las demandas de la población. Finalmente la justicia, como quien dice, tarda pero llega, y creemos que no solamente Murillo, sino el conjunto de los que han sido parte del golpe y los que han conducido el gobierno de facto tienen que rendir cuentas a la justicia y tienen que estar donde tienen que estar, donde señale la ley. Y por ello consideramos de que la justicia boliviana ahora tiene que también acelerar los trámites para que se puedan realizar los procesos correspondientes y, Dios mediante, la extradición, que es un proceso muy largo, pero que ojalá se pueda lograr que estas personas vengan a rendir cuentas a la justicia boliviana y estén donde se ha construido para aquellas personas que infringen la ley y cometen este tipo de delitos en contra del Estado boliviano. Por una parte. Por otra parte, continuarán los procesos que se han abierto en contra de las otras personas que han estado ejerciendo cargos públicos. El presidente es un hombre demócrata, es un hombre que pide y exhorta que se respete el debido proceso para todos, para cada uno de ellos que hoy están siendo investigados por estos supuestos hechos de corrupción que se hubieran cometido durante el gobierno de facto. Continuamos en la posición de que cualquier organismo internacional pueda venir y acompañar la investigación que se está realizando en Bolivia y que sean los testigos y que al mismo tiempo signifiquen los ojos y la voz ante la comunidad internacional de que en Bolivia se está llevando adelante estos procesos judiciales en contra de esta gente que está comprometida con la corrupción y que se está respetando los principios elementales del debido proceso, que se basa en el derecho a la defensa que tienen estas personas. Por otra parte, también hemos visto de que varios de los que han sido propiciadores del golpe de Estado están admitiendo y reconociendo de los hechos de corrupción que se han dado en el país, y ahí podemos ver sus cuentas oficiales, conociendo sus posturas, que entendemos es también sanarse, curarse en sano, como quien diría. No les quedaba otra que simplemente reconocer que ha habido corrupción y que se aplique la ley contra los corruptos, cuando en un momento eran tan amigos, tan cercanos, tan compadres y comadres, que estaban de la mano impulsando y propiciando el golpe de Estado. Lógicamente, hoy, como quien dice, cuando el barco se hunde, las ratas saltan, y hoy vemos a las primeras ratas que están saltando y están dejando que un barco, que era el hombre más poderoso del gobierno de facto, detrás de Áñez, se está hundiendo, y ahí vemos cómo están saltando las ratas
dejándolo solo, ¿no? Esperemos que la justicia alcance a todos aquellos que han estado comprometidos con la vulneración del orden constitucional, de la ley, y aquellos que han hecho del poder político simplemente el mecanismo para meter la mano a las arcas del Estado y enriquecerse o beneficiar al entorno, a la familia, a las empresas. Seguramente este es un tema que dará todavía mucho que hablar en las siguientes semanas y meses, y bueno, ahí estaremos, José Luis, pendientes todos los bolivianos de lo que vaya a suceder dentro de la justicia boliviana como también en la justicia internacional. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. Le damos la palabra rápidamente a don José Luis Bedregal para que pueda dar cuenta de los alcances de este primer punto. ¿Qué nos puede mencionar sobre lo ocurrido recientemente? Adelante, don José Luis Bedregal. Muy buenos días, José Luis. Un cariñoso saludo a toda la audiencia panamericana a lo largo y ancho del país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, un gusto compartir esta mesa de diálogo con Marcelo, con Jorge. Un saludo también a ellos. Bueno, efectivamente aquí estamos frente a un acto absolutamente vergonzoso de corrupción que deja muy mal la imagen de nuestro país, porque además se trata de un alto exfuncionario de Estado, pero que no es pues un lunar, ¿no? En todo esto, no es un hecho aislado, ni mucho menos, sino que es parte de una realidad de la gestión pública a nivel nacional que está absolutamente corrompida y permeada por la corrupción. Y que además, hay que decirlo, es una corrupción que se ha terminado de institucionalizar en el gobierno del MAS, ¿no? Porque pensar que este es un hecho aislado es no comprender la realidad, ¿no? Aquí lo que hay es un sistema judicial corrupto, permisivo para determinados actos de corrupción y, por supuesto, sancionador a medias a otros actos de corrupción. Un ministerio público ineficiente, una justicia igual de corrupta, ¿no? Porque la corrupción no está solo en el Ejecutivo, está en los fiscalizadores, está en el Ministerio Público, está en el Poder Judicial, está en el Poder Constitucional, está en el Poder Electoral. ¿Dónde no está la corrupción en este país? ¿No? Entonces tratar de pensar o de hacer creer que este es un hecho paradigmático y no sé qué, y que revele y a partir de él podemos explicar todo. No, es a la inversa. No se explica todo a partir de este hecho vergonzoso de corrupción que además seguro que en Bolivia no hubiera podido ser sancionado. Tantos meses, ¿no? De hecho es pues el procurador de la gestión del gobierno transitorio, constitucional y transitorio que tuvimos el 2019, quien inició la investigación de este caso. ¿Y dónde se trancó este caso? En el gobierno actual, que dejó de investigarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por ineficiencia? ¿Por qué? No lo sé. Seguramente nos podrán informar más tarde. Pero lo concreto es que este es un hecho que tiene que ser sancionado con todo el rigor de la justicia, pero creo que va a ser con todo el rigor de la justicia norteamericana, no de la justicia boliviana, porque la justicia boliviana no existe, no hay. No se sanciona a quien tiene que sancionarse, se sanciona a quien se quiere perseguir. Esa es la realidad de los hechos, ¿no? A ver, hay que señalar que no coincido, ojalá no sea así, que tengamos que dejar a la mano divina, a la voluntad de Dios, que se encuentre justicia. Aunque al parecer en Bolivia no queda otra, ¿no? Como no existe poder judicial serio, como no hay institucionalidad, aquí tendríamos solamente que rogar a Dios que nos dé justicia. Ojalá que no. Algo tenemos que hacer, porque aquí no se trata de la corrupción de una persona, ni la corrupción de un grupo político, no.
Aquí hay corrupción en el populismo, hay corrupción en los conservadores, en lo que antes se llamaba izquierda, en lo que antes se llamaba derecha. La corrupción no tiene un color. La corrupción está absolutamente institucionalizada y es parte, lastimosamente, de la cultura de la gestión pública en Bolivia desde antes de su fundación siquiera. O sea, no es un tema de ahora, y es un tema donde los distintos gobiernos de turno lo que han hecho es demostrar su absoluta ausencia de voluntad para combatirla. Y en eso tenemos que ser hidalgos. ¿Qué ha habido para prevenir o luchar contra la corrupción en los últimos 50 años en Bolivia? La respuesta es contundente: nada, absolutamente nada. Entonces, por acción u omisión, quienes han sido parte del poder o son parte del poder, son pues responsables de esta realidad donde la corrupción está absolutamente institucionalizada y donde además, ¿no?, incluso ha permitido la translocación de los valores de una sociedad. Porque hay que ser absolutamente claros, en muchos sectores sociales lo que se premia es la picardía, entre comillas, que no es otra cosa que la deshonestidad y los actos ilegales de funcionarios públicos que se hacen ricos en su paso por los cargos jerárquicos. Y la gente lo celebra, la gente asiste a sus fiestas, a sus bacanales, a sus orgías en algunos casos. En cambio, al funcionario público honesto que ingresa a la función pública, termina su paso por la función pública, lo censuran. Qué tonto, pero sí ha sido autoridad y no ha hecho plata. O sea, esa translocación de valores, que es el resultado además de esta cultura de antivalores que sobre todo en estos últimos 15 años ha posicionado el movimiento al socialismo con sus autoridades, nos está haciendo profundo daño. Y lo que hemos visto en los últimos días es justamente el resultado de todo esto, de todos estos casi 200 años de vida republicana, pero todos los antecedentes de la etapa colonial, porque eso sí es colonial, ¿no? Hemos heredado una cultura corrupta y le hemos contribuido en nuestra historia republicana. Es lo que debió haber combatido el movimiento al socialismo y cualquier otro gobierno, pero no, se han ocupado de cualquier otra cosa y por supuesto también de generar sus propios hechos de corrupción, ¿no? Porque no hace falta pues recordar mucho, ¿no?, de los escandalosos casos como CAMSE, que no tienen una resolución hasta ahora. No sabemos cuál finalmente fue la implicación de ese ministro de la presidencia, de la señora Zapata, de tantos implicados que hoy están en la impunidad o sin sanción, sin una pena establecida por el Poder Judicial. El caso Barcazas Chinas, se debe acordar todo el mundo, más de 28 millones de dólares, ¿no? No estamos... El caso del fondo indígena, más de 100 millones de dólares. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está la señora Chacollo, sentenciada, sancionada? El caso Kiborax, es un caso vergonzoso, además de defensa legal negligente, por no decir otras cosas. ¿Está investigado? ¿Están sancionados los culpables? No. ¿Se acuerdan del caso de tráfico de influencias de Air Catering, vinculado a la vicepresidencia del Estado? ¿Está la gente presa? ¿Está sancionada? ¿Dónde está? ¿O está libre, impune? Está impune, está libre. Tantos casos de daño económico al Estado, ¿no?, que no han sido sancionados. ¿Por qué? Porque por supuesto vivimos en una cultura que es permisiva con la corrupción y porque no hay voluntad política para combatirla. Aquí, además, hay que ser absolutamente claros. No se trata de porque es el gobierno de un color o de otro, hay que defender la corrupción como si fuera la lógica de un consorcio. Por favor, aquí ojalá que en el gobierno del MAS hubiera gente que denuncie y que sancione la corrupción, porque si no, esa sí es una lógica de consorcio. No, aquí hay que ser drásticos, radicales con la corrupción, venga de donde venga.
Pero esto de ninguna manera puede utilizarse para decir, como hay un acto de corrupción que gracias a los norteamericanos, ¿no?, ha sido descubierto y esclarecido, o está en proceso de ser esclarecido, lo cual no hubiera pasado en Bolivia, entonces ahora sí, con eso desvirtuamos que haya persecución política. No tiene que ver pues una cosa con otra, o sea, no hay que ser maniqueos, o sea, no podemos manipular así las cosas. He escuchado a algunos dirigentes del MAS de decir, como se ha descubierto o como ha sido detenido este personaje en un acto flagrante de corrupción, se comprueba de que ha habido golpe. Pero señores del MAS, que tiene que ver una cosa con otra. A ver, seamos serios al momento de analizar los temas. Este es un caso. Aquí el tema del golpe de Estado es una parafernalia, es un chistorete de la gente del MAS que trata de inventar e imponer una mentira. Pero hay que recordarles lo que decía el líder que tanto admiran, Fidel Castro: se puede mentir una parte del tiempo a todo el mundo, se puede mentir todo el tiempo a una parte del mundo, pero ¿saben qué, querida audiencia panamericana? Como bien decía Castro Ruz, no se puede mentir todo el tiempo a todo el mundo. Por lo tanto, pueden intentar mentirle a la comunidad internacional con el tema del golpe, pero no lo van a lograr todo el tiempo ni a todo el mundo. Y aquí dentro del país peor, porque quedan en ridículo cuando hablan de un supuesto golpe de Estado, porque los bolivianos pues sabemos lo que ha pasado, hemos estado en la calle, hemos sido víctimas de toda esa violencia de uno y otro lado, hemos sido víctimas del fraude, hemos sido víctimas de la manipulación del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Aquí no nos pueden pues venir a hacer el cuento, ¿no?, y tratar de hacerlo de una manera además descarada. En concreto, aquí lo que tiene que hacer el gobierno nacional es tratar de generar un cambio estructural, y en eso lo podemos apoyar y lo vamos a apoyar todos, porque la indignación no es de unos o de otros, no es de los que estaban en un lado y no de los que estaban en el otro. Aquí la indignación ante la corrupción tiene que ser de absolutamente todos. ¿Cuándo va a comenzar la reforma de la justicia que con tanto entusiasmo había anunciado el ministro Lima? Parece que ya bajó los brazos nomás, se rindió ante la terquedad del poder y no va a haber reforma de la justicia. Bueno, pues, si es así, ante una justicia mal llevada y una corrupción enquistada e institucionalizada, pues entonces pareciera no haber luz al final del túnel. Aquí creo que este es un momento de reflexión donde absolutamente todos tenemos que ponernos la camiseta del país y de una vez por todas hablar con seriedad, hablar de los temas de fondo y realmente demostrar la voluntad política para luchar y frenar la corrupción, porque ese es el mayor daño que se le hace a las oportunidades y al desarrollo del país. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal en este primer punto de diálogo en Panamericana. Le vamos a pasar el micrófono a don Marcelo Arequipa para que pueda dar cuenta también de este primer punto del programa respecto a lo ocurrido con Arturo Murillo en el marco de una intención seguramente que será dada a conocer más adelante procesos a ex autoridades de Estado. Ya se ha mencionado que el propio exmandatario, por ejemplo, lo decía en Panamericana. Esto es una muestra de lo que había ocurrido y quizá pueda darse mayores luces respecto a otros temas en otros ministerios. Adelante, don Marcelo Arequipa. José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo igual especial para Jorge Silva y José Luis Bedregal, con quienes tengo el placer de compartir esta mesa, y también un saludo a toda la extendida audiencia de la radio en este fin de semana. A ver, hablando estrictamente en términos políticos sobre este tema del señor Murillo, había un pensador italiano que decía: antes de una victoria electoral hay una victoria moral, ¿no? Y creo que el gobierno del presidente Arce y el masismo en pleno están frente hoy día a una victoria moral, ¿no?, con todo este hecho de corrupción descubierto. Y creo que además esa victoria moral que está viviendo hoy día el MAS se ve reflejada, claro, ahora, digamos, un poco en la intervención de Jorge Silva, ¿no?
Pero el desafío está, obviamente, en cómo administras ahora esa victoria moral y cómo, en términos políticos, estratégicos, acometes, una construcción de un horizonte más hacia adelante de proposición a la ciudadanía, ¿no? Creo que ese es un tema bien importante, es decir, no basta solamente con recibir o con encontrar, digamos, un momento que casi les cae como golpe de suerte y los encumbra ahora dentro de una victoria moral. No basta con eso, tienes que saber administrar también ahora los acontecimientos, porque la política es eso, finalmente, entonces la administración de los acontecimientos, ¿no? Y por otro lado, el bloque antimacista, todo el bloque de oposición antimacista, de repente hoy día descubre que existen los matices en la política, ¿no? De repente, y se están empeñando fuertemente en implementar una lógica discursiva que vaya en ese sentido, ¿no? En el sentido de los matices, de decir, o de cambiar más bien, una línea discursiva que se tenía hasta antes del 2019, donde el masismo era sinónimo de corrupción, de narcotráfico, de delincuencial, de todos los adjetivos, digamos, negativos, estaban cargados directamente con el masismo. Solamente era algo como que exclusivo en la política, todo lo malo, digamos, era autoría del MAS, ¿no? Y hoy día, de repente, por eso decía hace rato, de repente se topan con que no había sido tanto así. Entonces luego, por tanto, hay que introducir ahora los matices, ¿no? Es decir, la corrupción es un fenómeno extendido a todos los niveles y a todos los estratos sociales y políticos, si quieres. Y eso se ve reflejado hoy día en el discurso de José Luis Bedregal, ¿no? Con esta idea de, no había sido tanto así, es decir, no todo es, lo malo está atribuido, al masismo, ¿no? Entonces ahí veo, por eso, como decía, ahora una especie de guerra de narrativas, ¿no? Y de cómo administras, por eso, como decía hace rato, este momento, ¿no? Cómo administras esta victoria moral, por un lado, y cómo te intentas reposicionar como oposición hoy día en términos políticos, ¿no? Cómo intentas volver a reposicionarte. Y ese es un tema, ese es un desafío, creo, central. Es central porque además este acontecimiento del señor Murillo, creo que, lo lanzo como hipótesis si quieren, creo que lo que hace es derrumbar toda la imagen del gobierno de la señora Áñez. Derrumba absolutamente, porque cierra además una secuencia que ya los bolivianos lo tenemos, digamos, como una suerte de construcción de sentido común, que es, no han esperado ni una semana para hacer gestión, si quieres, y no, es decir, no les ha faltado el tiempo en realidad para hacer este tipo de actos. O sea, en la investigación que se muestra por parte de todas las pruebas que se ven reflejadas en la justicia norteamericana, y también la investigación que develó en su momento el periodista Junior Arias, se habla de que a la primera semana nada más de haber entrado a gobernar el país, ya se acometió con este tema, ya habían este tipo de actos irregulares, ¿no? A ese acto irregular, luego, la ciudadanía recordará en tiempos de COVID el escándalo de los respiradores, ¿no? Y a esos dos actos, también la ciudadanía recordará que eso se intentó cerrar con una suerte de impulso de una candidatura de manera que casi forzada, creo yo, por parte de la señora Áñez. Ahora ya entendemos que de alguna forma, quizá, la idea de la candidatura de la señora Áñez tenía que ver justamente con intentar cerrar un poco todo este círculo vicioso que se había instalado, digamos, si quieren, en un nivel de la política, ¿no? Entonces, por eso decía, derrumba la imagen de ese gobierno de la señora Áñez, y de paso, creo, de manera paralela, lo que hace es desportillar fuertemente al bloque de oposición antimacista. Lo desportilla, creo yo, por lo siguiente: no hay que olvidarse que el gobierno de la señora Áñez no era un gobierno en solitario de los demócratas, sino era un gobierno en coalición, además, en coalición política. ¿Quiénes integraban esa coalición política? Unidad Nacional,
Doria Medina, y también creemos todavía no existía, pero era el señor Camacho el que soportaba de alguna forma ese gobierno. Entonces era un gobierno de coalición, y era un gobierno además que tenía el respaldo político de otros actores. ¿Cuáles eran esos otros actores? Por lo menos dos importantes y centrales: el señor Carlos Mesa y el exalcalde Luis Revilla. Eran actores que soportaron y que avalaron además ese gobierno. Entonces por eso digo que todo lo que ocurre alrededor del señor Murillo es un verdadero terremoto político, porque derrumba la imagen del gobierno de la señora Áñez y desportilla fuertemente al bloque de oposición antimacista. Estamos ahora mismo justamente en ese momento, y en este escenario, pues yo creo que las siguientes semanas se develarán probablemente más detalles respecto a la acusación o al accionar político del señor Arturo Murillo, porque creo que el señor Murillo representa lo que se puede entender como en términos políticos como la parte más dura, la parte más autoritaria, digamos, de la política, pero además al mismo tiempo la parte menos talentosa en términos políticos, porque si algo no tenía el señor Murillo era estrategia política, y está clarísimo eso, digamos, con todos los hechos que han ido ocurriendo en todo ese gobierno, y los hechos que se están develando, que efectivamente ahí no había, digamos, una estrategia política por lo menos interesante para terminar de arrinconar aquello que ellos querían arrinconar, que era el masismo en pleno, no, más bien lo hicieron revivir, lo tienen hoy día, digamos, en mejor posición, incluso expectante, que el 2019, y es la perspectiva, por lo menos ahora mismo para mí, para terminar esta primera intervención, la perspectiva que nos deja de nuestra política es que hay hoy día un masismo que cobra vigencia, y hay una oposición o un antimasismo hoy día que está muy debilitado, y que necesita, creo yo, urgentemente, eso sí, ahí sí creo que necesita urgentemente el antimasismo una renovación. Eso sería importante como señal política para ver cuál es el horizonte que el bloque de oposición política nos va a proponer a los ciudadanos, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias a don Marcelo Arequipa. Vamos a realizar una segunda ronda, pero de manera muy breve. Vamos a pedirles a nuestros invitados especiales puedan cerrar algunas ideas que seguramente quedan sueltas en este primer tiempo. Don Jorge Silva, vamos con usted. Con este añadido, se dice que los delitos son intuito personae, ¿no es cierto? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, y quizá cuando hay una acción irregular de parte de un grupo de personas, seguramente se establecerán los alcances de las responsabilidades, y si es que hubiere, establecer también las sanciones respectivas. Pero de ahí, y aquí está la consulta, ¿no?, para que nuestros invitados especiales hagan referencia a este tema, lo que decía Marcelo Arequipa: ¿en qué medida se genera el impacto político? ¿A quién beneficia? ¿A quién afecta? ¿Cómo se presenta este hecho? ¿Cómo diferenciar también las aguas? Don Jorge Silva. A ver, primero, yo creo que nos equivocamos, no sé si voluntaria o involuntariamente, al tratar de medir o entender la corrupción desde los últimos 15 años, ¿no? Quizás como discurso o descargo de querer justificar la corrupción durante el gobierno de facto. Es una lectura totalmente equivocada, por cuanto la corrupción, yo podría decir que no es en los últimos 20, 30 años, la corrupción va acompañada desde la propia aparición del hombre, y que ha sido fustigada y cuestionada en todas partes del mundo, porque es un acto reprochable, ¿no?, donde los políticos que deberíamos dar ejemplo, no solamente en el discurso, sino principalmente en nuestros actos, han sido los principales hombres y mujeres en vitrina que han hecho de la corrupción un trofeo, ¿no? Pareciera que fuera una competencia de quién roba más, o como algún político decía, hace pero también roba,
o no roben mucho, ¿qué nos van a dejar? No vamos a tener que robar. Entonces, no podemos tratar de justificar la corrupción del gobierno de la señora Áñez con hechos que se hayan suscitado en los últimos tiempos. Este es un tema, si queremos luchar contra la corrupción, no seamos miopes, ¿no? Miremos a la corrupción como un mal endémico que se tiene que erradicar. Y esta erradicación no lo vamos a hacer con discursos o posiciones mezquinas, sino que la corrupción la vamos a erradicar de todos los ámbitos, porque no solamente se da en el nivel central, departamental o municipal, incluso se da dentro del sector privado, ¿no? Entonces, esta tiene que ser una lucha frontal. Nos dicen la justicia no existe. Existe pues la justicia. ¿Cómo no va a existir la justicia? Lo que sucede es que la justicia está mal administrada, o está administrada por aquellas personas que de la noche a la mañana se cambian de camiseta y se convierten en servibles del gobierno de turno, como ha pasado durante el golpe, que muchos administradores de justicia, no todos, se pusieron inmediatamente la camiseta del golpismo y empezaron a armar casos, empezaron a fabricar pruebas y persiguieron a los masistas y los encarcelaban por el simple hecho de haber sido niñera de un ministro, de haber sido secretaria de algún otro ministro o jefa de gabinete del presidente. Era delito ser masista. Esa era pues una verdadera persecución política que hemos sufrido los masistas, ¿no? ¿Por quién? Por un gobierno de facto que mostraba en los medios de comunicación las manillas, las esposas, y decían: masistas, empiecen a correr que los vamos a atrapar. Ahí en ese momento no había los que defendían los derechos humanos, los que defendían la democracia, los que hablaban de dictadura. Estaban frotándose las manos porque decían: al fin ha llegado un macho como el Camacho y un Murillo para hacer corretear a los masistas. Sí, esa era la justificación, y hoy día sentimos que también se pretende justificar estos hechos vergonzosos que se han suscitado durante el golpe de facto al tratar de mirar la corrupción simplemente en los últimos 10, 15 años. No es cierto tampoco que gracias a la investigación de Estados Unidos, porque aquí en Bolivia no sirve para nada la justicia y se ha detenido a Murillo y a su banda. No. Gigavisión y el periodista Junior Arias es el que ha puesto en evidencia estas investigaciones de corrupción. ¿Y qué le ha costado, ¿no? La presión por entonces del Ministerio de Gobierno, que los amenazaba permanentemente y decían que eso era una mentira, ¿no? Y ahí están los twitters que sacaba uno de ellos, el Ministerio de Gobierno, por ejemplo: repetimos, es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el señor Junior Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas. ¿Quién decía eso? Arturo Murillo. ¿Con qué cinismo, no ve? ¿Y quiénes sabían de esto? No era que él solito estaba robando. Estaba pues robando en compañía de todos los que habían apoyado el golpe. Y no solamente como ministerio único, sino también el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y todos aquellos políticos que estaban pues disfrutando en ese momento de el poder obtenido a través de un golpe de Estado. Entonces hay varias verdades a medias que se dice o que que tiene una intención que pretende de alguna manera justificar los hechos de corrupción del gobierno de la señora Áñez y de todos sus compas que han arremetido contra la democracia, han interrumpido un gobierno constitucional bajo el pretexto del fraude, se han hecho del poder, han metido a la cárcel a los masistas, los han perseguido, los han amenazado, los han hecho renunciar, nos han encerrado en nuestras casas con el pretexto de la pandemia, y ellos mientras estaban robando a diestra y siniestra, ¿no? Entonces no es el único caso. Tenemos hojas y hojas de estos hechos de corrupción. Por ejemplo, en Entel, ¿no? Durante el régimen de la señora Áñez se provoca un daño económico de más de 5 millones de bolivianos.
en YPFB con la compra de seguros por 7 millones bajo el rótulo de emergencia, o la compra de combustible con un sobreprecio de 160 millones de dólares, el sobreprecio de 3.3 millones en la compra de respiradores, donde la señora Áñez también con el señor Murillo eran los principales responsables, Marincoví, que se apropia de 33.800 hectáreas de tierras fiscales, el crédito que obtienen ante el Fondo Monetario Internacional violando la Constitución y la ley, los respiradores inservibles de la señora Áñez, que provoca más de 11 millones de dólares, la red de corrupción que se instaura en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, corrupción en la gestoría pública, evasión de impuestos por parte de los golpistas. No nos olvidamos que el señor Camacho adeuda 41 millones al Servicio de Impuestos Nacionales porque su empresa es una distribuidora de gas Sergas, que no pagó los impuestos correspondientes y querían prescribir las deudas al Estado de empresas importantes, así lo denominaban. El daño económico de 76 millones al Ministerio de Desarrollo Sostenible, diezmos en los diferentes ministerios que se cobraban, no de los funcionarios, diezmos de los contratos que firmaban, la utilización de bienes del Estado por parte de Yerko Núñez, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente son estos hechos que hoy día avergüenzan a los bolivianos, que reitero, no es por, si Arturo Murillo está hoy día detenido en Estados Unidos, no es por los delitos que ha cometido en Bolivia, está detenido por los delitos que ha cometido en Estados Unidos, como es el lavado de dinero y la coima, el soborno. Por lo tanto, no pueden decir, aquí no hay justicia, si no fuera la justicia de Estados Unidos no se hubiera destapado este hecho de corrupción. No. Aquí ya incluso periodistas y denuncias que se tienen ante el Ministerio Público sobre todos los hechos de corrupción están en proceso. Murillo y sus 3 compas han sido detenidos por, reitero, lavado de dinero y soborno a una empresa que está en la Florida, que tiene mucho que ver con el tema de el negociado que se ha hecho con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Gobierno. Entonces, estamos frente a esos hechos que lógicamente, como dice Marcelo, va a tener un impacto político, ¿no? Porque una cosa será que se los encarcele y algunos vayan a Chonchocoro, pero no por persecución política, sino porque hay documentos y pruebas de que han cometido delitos de corrupción y han asaltado el Estado boliviano, y por lo tanto tienen que purgar lo que establece la norma, descartando cualquier persecución política, que lógicamente tendrá un impacto en esa corriente que se presenta a estos sectores populares que han estado clamando democracia y que lamentablemente ha sido interrumpido por el golpe de Estado. Ese impacto político golpeará a todo discurso, a toda moral de aquellos que, te reitero, estaban embanderando la democracia, la justicia, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esos, lógicamente, no tienen ya voz ni voto porque han sido parte de los hechos de corrupción. Han tenido un silencio cómplice durante un año de todos los hechos que se han suscitado en el gobierno de Áñez. Y ahí habrá que ver, yo creo que la derecha más preocupada, en el MAS, debería estar preocupada en sus propias debilidades que tienen como corriente política, porque ya ni Samuel Doria Medina, ni Carlos Mesa, ni Tuto Quiroga, ni Sevilla, ni los demás otros golpistas van a tener posibilidades o lugar en las elecciones del 2025. Entonces, más que preocuparse por una renovación política, en el MAS ellos deberían estar preocupados por la inoperancia y la incapacidad de no haber podido crear un liderazgo que permita por lo menos avisorar un proyecto político contrario al proyecto político del movimiento al socialismo. Creemos que si siguen en esa actitud de estar fijándose y perdiendo el tiempo en todo lo que dice y no hace el MAS, va a pasar el tiempo y nuevamente el 2025 van a ser derrotados por el pueblo boliviano. ¿Qué les queda? El golpe,
¿no? Porque ya han demostrado que pueden ganar en algunas alcaldías, pueden ganar en algunas gobernaciones, pero no van a poder ganar una elección general, una elección nacional. ¿Y qué les va a quedar ante eso? Simplemente boicotear, tramar un nuevo golpe de Estado y de esta manera pretender desestabilizar la democracia en nuestro país. Frente a eso, ¿qué nos queda a los bolivianos? Simplemente no perder la memoria de estos hechos de corrupción que sintetiza el verdadero objetivo y visión que tiene la oposición política en el país. A ellos nunca les ha interesado la pobreza, nunca les ha interesado la democracia, simplemente han llegado al gobierno para robar, para meter la mano a las arcas del Estado y empobrecer a los bolivianos. Por eso Bolivia es un país pobre, porque hemos tenido 185 años de gobiernos que simplemente han entrado a saquear las arcas del Estado, entregar nuestros recursos naturales y nuestras empresas a costa de los bolivianos. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. Le damos la palabra rápidamente a don José Luis Bedregal para que vaya cerrando algunos aspectos en este primer punto. Adelante, don José Luis Bedregal. A ver, esta investigación la ha llevado adelante no las instituciones bolivianas, no es verdad eso, ¿no? La ha llevado adelante la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, es la entidad que ha realizado todas estas investigaciones porque los delitos financieros en Estados Unidos son duramente sancionados, mucho más que aquí, y así que no se puede decir que aquí se han llevado las investigaciones, eso no es verdad, no ha habido ni voluntad, de hecho, ni siquiera se ha avanzado en los temas que ya habían comenzado, incluso en la gestión del gobierno de transición, del gobierno constitucional. Entonces, esa es pues la realidad, y cuando uno dice no hay justicia en Bolivia, es pues porque somos víctimas de la injusticia en Bolivia. Yo no sé en qué país, o a qué país se refiere Jorge, pero las víctimas de la falta de justicia en Bolivia son miles de miles, estimado Jorge, que están hoy en las cárceles bolivianas sin sentencia o porque no tienen el dinero para torcerle el brazo a la injusticia en Bolivia o porque no tienen el vínculo con el poder político para que los jueces dicten en función de los intereses de los implicados. El último caso, el doctor Jerry Rivera, cuya vida ha sido marcada para siempre y cuyos años de reclusión no van a poder ser repuestos por el Estado. ¿Por qué? Porque los operadores de la injusticia en Bolivia tomaron decisiones alejadas de la verdad, alejadas de la realidad, pero para satisfacer determinadas demandas del poder político. Y esos años perdidos de este doctor, de este joven médico, ¿quién se los devuelve? Y ese daño moral que se le ha hecho a esta persona, ¿quién le va a resarcir? Nadie. Entonces, ¿cómo podríamos decir que en Bolivia hay justicia? Por favor. Claro, debe haber justicia para los que están cerca del poder, su justicia. Debe haber justicia para los que tienen mucho dinero, su justicia. Pero para el pueblo no hay justicia. Para el pueblo no existe justicia en Bolivia. Y hay que partir de esa realidad. Me llama mucho la atención y creo que académicamente además es un tema para mucho análisis lo que plantea Marcelo, muy interesante. Este hecho efectivamente va a tener tremendas connotaciones políticas porque le da un aire al gobierno del movimiento al socialismo para reivindicar estos discursos, estos relatos que ha inventado y que trata de posicionar, y por supuesto le da mucho aire, ¿no? El hecho de que a partir de él quiera generalizar las cosas y tirado de los cabellos trate de decir de que no hay persecución política cuando la hay, o peor todavía, esta locura que más parece una alucinación esquizofrénica de decir que ha habido golpe de Estado, ¿no? Le da aire seguramente para este tipo de aseveraciones. Pero no creo, Marcelo, y es interesante que plantees el tema y hay que llevarlo a la discusión académica, que la gente que ha luchado por la democracia, la gente que ha luchado porque existe una transición democrática, esos 21 días de lucha a lo largo de todo el país, con tanta gente joven, con tantos sectores populares luchando por defender la democracia ante el fraude electoral que protagonizó el movimiento al socialismo, intentando burlar la voluntad popular, esa gente no luchó para que este sujeto Murillo sea ministro, no luchó para eso, luchó para
preservar la democracia, recuperar la democracia, y no para que X o Z persona fuera ministro. Por lo tanto, si bien coincido en la primera parte, le da un aire importante al movimiento al socialismo en esta su estrategia de posicionamiento de determinados relatos, no le genera a ese pueblo que luchó por la democracia una derrota moral. Creo que la gente discrimina adecuadamente para qué fue su lucha, el porqué de su lucha, el porqué de esa convicción democrática que lo llevó a volcarse a las calles y de manera heroica recuperar la democracia para el país, ¿no? Entonces, pero insisto, creo que es un tema digno de poderse desarrollar en la academia sobre todo, y ojalá el mundo político también tuviera la capacidad, la voluntad para analizar estos temas con la mayor seriedad posible. Creo, o más bien estoy seguro, y esta es mi posición, que la corrupción tiene que ser castigada con todo el peso de la ley, pero no hay justicia, decía, porque hay una crisis que arrastramos estructural del sistema judicial. Yo miro el problema de la corrupción desde una perspectiva de estructura o una perspectiva estructural de la situación del Estado, es decir, una problemática que está enraizada, como lo he señalado, en todos los niveles del poder público, que tiene además decenas de años de existencia. Por eso señalaba que en todos los años de la República, pero además incluso en los años de la colonia, pues hemos ido construyendo esta cultura de corrupción que tiene que ver mucho con la ausencia de educación de nuestro pueblo, de nuestros liderazgos. Hoy por hoy, este último proceso electoral con creces y de manera dramática nos ha demostrado la pobreza de muchos de nuestros candidatos que ni siquiera conocían las competencias que van a ejercer si fueran electos. O sea, realmente el nivel de preparación y formación de nuestros liderazgos deja muchísimo que desear, y hemos generado una cultura insana de hacer gestión pública. Por supuesto, con honrosas excepciones que hay en el país, como en todo en la vida, hay excepciones honrosas, pero que lastimosamente no logran cambiar esta realidad de una gestión pública insana, corrupta, que los gobiernos de turno, no solo en los últimos años, sino varias décadas atrás, no han tenido la voluntad política para erradicar, y por el contrario, ¿no?, han convivido complacientemente con ella. Y gobiernos de distintos colores, y esa es la realidad. Aquí no nos vamos a mentir entre nosotros, no podemos tapar el sol con un dedo. Gobiernos neoliberales, gobiernos populistas de distinta índole, etcétera. O sea, esa es la realidad, no podemos decir otra cosa. Otra cosa sería mentirnos, intentar mentirle a la audiencia. A esto se suma, por supuesto, ese sistema judicial desastroso que ha sido empeorado además por la nueva Constitución, porque se determinó que los magistrados sean electos por voto, lo que además deslegitimiza más incluso su situación, pues no hay manera de que la gente pueda conocer las virtudes de los candidatos, porque además la misma ley prohíbe que los candidatos se promocionen, hagan campaña electoral, pero aún así pudieran hacer campaña. El mecanismo es o ingenuo o perverso, dependiendo del punto de vista que uno lo quiera ver, pero así no se puede, así no va a marchar la justicia en Bolivia si tenemos estos mecanismos de elección de jueces, ¿no? Porque esto lo que hace es evitar que los juristas meritorios, gente preparada, gente que tiene además un honor, que gente proba y demás, pueda acceder a encabezar el poder judicial. Los operadores de justicia, lastimosamente, no pueden pues tener camiseta. O sea, yo no coincido con Jorge en que critique que se hayan cambiado de camiseta. No pues, o sea, no tienen que tener camiseta política. O sea, ¿cómo es posible que los operadores de justicia tengan una camiseta política y que se los censure porque se han cambiado, porque ha habido otro gobierno? Todo está mal desde el momento en que tienen camiseta política. Si después se la cambian, igual está mal, igual es un desastre, porque el sistema judicial no puede estar sometido al poder de turno, porque además de vergonzoso, de antiético, eso le hace absoluto daño a la sociedad.
a la paz social, al derecho que tienen todas las bolivianas y bolivianos de acceder a una justicia imparcial, proba y oportuna, una justicia eficiente. Pero para colmo, además de que se ponen la camiseta política del partido de turno, porque eso ocurre y en eso sí coincido con Jorge, después de que hacen sus malas artes, después de que ponen en práctica sus malas artes, estos sinvergüenzas, porque no tienen otro calificativo, son premiados por el gobierno. Son premiados como embajadores, son premiados como viceministros, son premiados en cargos jerárquicos para decirle a la sociedad en su conjunto: miren cómo yo premio a todo aquel que se vuelve mi esclavo. Miren cómo yo premio a los jueces corruptos. Miren cómo yo premio a los fiscales corruptos. ¿Acaso no indigna que esos implicados en el caso que mencioné hace un momento, referidos al doctor Jerry, acusado de violación a un bebé, ese sujeto que manipuló la verdad y que dañó la vida de un joven profesional, de un ciudadano boliviano, hoy premiado como juez? Por favor, qué vergüenza para el sistema judicial, qué vergüenza para el Estado boliviano, qué vergüenza para nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a decir entonces que en Bolivia hay justicia? Claro que no la hay. Por lo tanto, esta debilidad institucional de nuestro Estado configura pues un escenario absolutamente negativo para que los bolivianos podamos sentir que hay condiciones para llevar adelante nuestras actividades cotidianas, para desarrollarnos de manera sana en nuestras relaciones sociales, en nuestros emprendimientos económicos, en nuestras actividades culturales, en nuestra actividad política. ¿Por qué? Porque lastimosamente no tenemos un Estado que garantice los derechos de las personas en igualdad de condiciones como marca la Constitución. Y en tanto no agarremos al toro por las astas y de una vez por todas nos pongamos de acuerdo, azules, morados, naranjas, amarillos, todos, para una reforma estructural del Estado, donde además la academia, Marcelo, tiene que jugar un rol fundamental, porque si los políticos estamos ciegos y no queremos ver esta necesidad, ojalá que sea la academia la que nos dé la luz y nos diga: basta ya, ponerle un alto a esta deformidad de sociedad y de Estado, y de una vez por todas entrar a un proceso en el que podamos reconfigurar las bases de nuestra sociedad. No podemos cambiarlo todo de un plumazo, pero primero habrá que reformar este elemento de la elección de jueces. Habrá que reformar a que las entidades que controlan el trabajo de los operadores de la justicia sea gente proba, sea gente que goce de la confianza de la sociedad. Pero mientras tanto, mientras eso no ocurra, la sociedad boliviana va a estar a merced de operadores que lo que hacen es ponerse la camiseta del partido en función de gobierno y por lo tanto torcer la justicia simplemente para el beneficio de quienes están haciendo usufructo del poder. Aquí lo que no puede haber es alegría de unos o tristeza de otros porque se descubran hechos de corrupción. Aquí lo que tiene que haber es absoluta satisfacción de todos porque se descubran los hechos de corrupción, vengan de donde vengan. Y en esto no podemos tener ningún tipo de concesión. Y aquí deberíamos estar haciendo fuerza común absolutamente todas las fuerzas políticas. Pero así como tenemos que sancionar a la corrupción con todo el peso de la ley, también es necesario que todos nos unamos para que el debido proceso, para que el derecho de las personas, hayan o no hayan sido autoridades públicas, sea respetado como corresponde. Porque si no, vamos a volver a la ley de la selva. Vamos a volver a la ley de la selva donde la justicia se va a hacer por mano propia, ya se hace en muchos casos, donde la justicia se va a definir en las calles, y eso no está bien. No está bien, y eso lo único que reflejaría es la pobreza y la miopía de una clase política que no está a la altura de las necesidades de su pueblo. Muy bien, para finalizar este primer punto le damos la palabra a don Marcelo Arequipa para que pueda dar cuenta también de este primer punto. Para cerrar, reiteramos, Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. A ver, voy a aumentar o añadir en todo caso un tema más a lo que comentaba hace rato sobre esta suerte de
derrota electoral o derrota moral, en todo caso, que observo, digamos, en el bloque de oposición al MAS, ¿no? Ya hubo una alerta, creo, a las distintas organizaciones políticas en las elecciones subnacionales. Ya hubo una alerta respecto de que el contenido discursivo o de propuesta política no estaba siendo renovado, ¿no? Es decir, la oposición política no fue capaz de darle a la población, digamos, un contenido discursivo renovado, ¿no? Es decir, algo que vaya más allá de lo que se terminó por hacer hacia el 2019, ¿no? Ya había ese problema. Y quien está enfrentando, creo yo, hoy día con más nitidez este problema de manera estructural, creo que es Comunidad Ciudadana, por ejemplo. Porque se encuentra hoy día Comunidad Ciudadana entrampadísima en una labor legislativa casi burocrática solamente, ¿no? Casi burocrática, y no está por eso dándole contenido, ya ni siquiera ideológico, pero por lo menos contenido de sentido común a todo ese bloque, a todo ese conglomerado de gente que no es poca cosa, es un conglomerado de ciudadanos que están esperando en realidad que se les dé, digamos, que se les dote de algún contenido que vaya más allá, por eso, de todo lo que ya se ha ido haciendo en términos políticos hacia el 2019. Y ese es el gran desafío, creo, ahora mismo de la oposición política. Cómo dotar ahora de un contenido, digamos, renovado, ¿no? Contenido político, quiero decir, ¿no? Renovado a ese bloque que pueda llevarlos ahora por otra senda, ¿no? No quiero decir que se tape, digamos, con esta idea de decir, no, esto no es en absoluto una derrota moral, no, sino que hay que enfrentar, digamos, este momento como un momento más en la política, que el movimiento al socialismo también lo ha vivido en su tiempo, que la oposición también lo está viviendo ahora mismo. Es decir, creo que este es un buen momento, de verdad, para hacer autocrítica interna y para renovarse, que creo que eso la población también lo está esperando de ese bloque, ¿no? Porque lo que va a pasar, si no, es que vamos a terminar por cerrar este ciclo de transición política, porque este gobierno del presidente Arce es un gobierno de transición política que está cerrando un ciclo político más grande, ¿no? Lo va a cerrar y van a venir como avalancha, creo, desde la sociedad civil, temas que van a presionar tanto a la clase política de oficialismo y de oposición, quiero decir, que probablemente los terminen por barrer a ellos mismos también, ¿no? Y un tema central que ahora mismo estamos discutiendo aquí, que creo que yo tengo la impresión, esa es ya una impresión muy personal, tengo la impresión de que el presidente Arce no va a hacer la reforma de la justicia, no va a cometer la reforma de la justicia porque ya se retrocedió una vez, entonces ya no se va a cometer eso. Y además los tiempos en términos constitucionales no le va a alcanzar como para hacer un referéndum para que se cambie, por ejemplo, constitucionalmente el tema de la elección de jueces. No veo que haya de verdad el impulso decidido de parte del presidente de hacer una reforma de la justicia. Sí veo de parte del ministro Iván Lima una actitud, digamos, muy proactiva para hacer cambios en este tema de lo judicial, pero no veo liderazgo político ahí de parte del presidente para acometer efectivamente una reforma de la justicia. Y si vemos lo que ha pasado con el señor Murillo y vemos todas las otras cosas antes que han ido ya ocurriendo en feminicidios, en el tema del doctor Jerry Fernández, es decir, un montón de injusticias, de verdad, de actos de injusticia, pues lo que creo que va a terminar por ocurrir es que el siguiente ciclo político, después del 2025, va a ser un ciclo político que va a clamar por una reforma social, es decir, temas sociales importantes, ¿no? Y uno de esos temas centrales es la justicia. Si no se acomete ahora mismo, que creo que no lo van a hacer de verdad, la ciudadanía va a empezar a empujar fuertemente eso, y ese sea uno de los detonantes de nuevo contenido o nuevo sentido común, si quieren, a la población. Es decir, la agenda social relacionada pero con el tema de la justicia, que es un tema que creo que es
hoy día mismo transversal. Y cada día que pasa se va sumando un dato más, un hecho más, un acto más de injusticia de parte de los operadores mismos de, valga la redundancia, perdón, de justicia, ¿no? Entonces, hay un tema ahí pendiente, creo, que se tiene que ir encarando, pero por ahora, las fichas políticas, es decir, el escenario político, por lo menos como está terminando de estar decantado, veo un movimiento al socialismo que está efectivamente ya empezando a articularse. No por nada empiezan ya a 6 meses de gestión a hacer una reunión ampliada por primera vez entre el Ejecutivo, los ministros y toda la bancada de diputados y senadores en el MAS, no por nada están empezando a hacer eso. Creo que otro dato también relevante ahí es una lógica discursiva no tan reactiva, tan dura, de parte de Evo Morales y todo el círculo, digamos, cercano de él mismo sobre el tema del señor Murillo. Es muy curioso observar por eso en redes, en su cuenta de Twitter, que el expresidente Morales no se está refiriendo como un tema central a y eso debería llevarnos a analizar el por qué, ¿no? El por qué no se están refiriendo de manera vehemente y contundente sobre esto. Yo creo que hay una estrategia que por primera vez el gobierno nacional y el MAS en pleno está empezando a desplegar. No sé decir ahora mismo qué tipo de estrategia será, pero creo que ya hay una estrategia, algo que no habíamos visto en estos 6 meses de gestión del presidente Arce, creo que se está empezando a acometer. Y en el otro lado veo, en el bloque de oposición, quiero decir, para cerrar esta intervención, veo de verdad una urgencia por, de una vez, aprovechar este momento de crisis, de derrota moral, para renovarse y para proponer poco a poco un nuevo tipo de sentido común a la población. Gracias. Brevecito, estrategia que hacía referencia, ¿estrategia política o estrategia de gobierno, de gestión? Creo que hay estrategia política, porque este tema del señor Murillo y todo lo que significa con relación al gobierno de la señora Áñez, ya no es un tema solamente de gestión o comunicacional, digamos, ¿no? Ya eso ya es un tema político, fuertemente. Muy bien. Vamos a ir al segundo punto de diálogo en Panamericana este fin de semana. Y vamos a hacer referencia a un tema que sin duda genera mucha preocupación tomando en cuenta la situación sanitaria en nuestro país a propósito de la presencia del COVID-19, los casos que van sumando de manera alarmante, y es importante destacar que se han marcado algunos récords durante la semana que ha concluido respecto al número de casos nuevos, también la curva ascendente respecto a los casos activos, pero no solamente es ese elemento, ¿no? Sino esto se replica también en el sistema sanitario, falta de unidades de terapia intensiva, el tema del oxígeno, por ejemplo, que ha generado bastante preocupación, sobre todo en Cochabamba. Y en este escenario también esa decisión, el ímpetu de continuar con el proceso de vacunación. No solamente es un aspecto respecto al tema sanitario, sino hay varios frentes en los que se debe trabajar en esta lucha contra el COVID-19. ¿Qué dice usted, don Jorge Silva, que a propósito también ha estado desarrollando algunas tareas en este tema? Adelante. Bueno, sí, antes de entrar a ese segundo tema, simplemente una puntualización, ¿no? Cuando se señala que no habrá la reforma de la justicia, podríamos responder que esta reforma está en proceso. Sí, la reforma no solamente podemos entender por una reforma constitucional, que además está en una fase de socialización con las diferentes regiones, organizaciones sociales, y que de alguna manera ha sido interrumpida por el tema de la pandemia, ¿no? Donde lógicamente no se puede realizar ciertas actividades, pero que es parte de la agenda de nuestro gobierno. Sí, sabemos y consideramos que el tema de la justicia es una deuda histórica que viene arrastrando el país desde hace varias décadas atrás, y hoy hay la decisión política del presidente y del ministro Iván Lima de llevar adelante esta reforma.
En las próximas semanas, meses, iremos conociendo paulatinamente ciertas propuestas que se han venido trabajando, que se han ido elaborando para lograr esta transformación de la administración de justicia, principalmente en nuestro país. No nos equivoquemos que la elección de los magistrados, la elección de las autoridades del órgano judicial es lo suficiente, si bien es cierto importante, pero tampoco determina la calidad de justicia, que es lo que buscamos para todos los bolivianos. Esta es una tarea que la estamos trabajando permanentemente, y se conocerá de a poco las nuevas normas que van a salir y que van a dar lugar a reformar, transformar la justicia que está duramente cuestionada en nuestro país. No es que no haya justicia, hay una retardación de justicia, hay un sistema, un diseño institucional corrupto, donde no están todos, pero sí algunos que hacen de la administración de justicia también un servicio lucrativo en contra de los que van a buscar justicia. Y tampoco entendamos que la justicia simplemente se reduce a lo que es un proceso ordinario, sino que la justicia es un tema que está directamente relacionado con todas las actividades que tiene la gestión pública como tal. Parte de esta transformación, por ejemplo, debería ser modernizar y transformar Derechos Reales, una institución que está diseñada bajo una ley de 1887. Para eso no necesitas reformar la Constitución, no necesitas elegir nuevas autoridades, sino simplemente necesitas diseñar una nueva ley que se adecue a la actual Constitución, una ley que pueda diseñar una nueva institución capaz de brindar ese servicio que brinda actualmente Derechos Reales con sus 47 servicios, un servicio objetivo, un servicio transparente, donde ya Derechos Reales deje de ser el nido de corrupción de los loteadores y de algunos funcionarios de esa institución que están socavando el patrimonio no solamente de los privados, porque de pronto aparece un bien inmueble con 2, 3 folios reales emitidos por Derechos Reales, o aparecen los loteadores con folios reales entregados por Derechos Reales de un municipio a otro municipio, y ahí tenemos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, este fenómeno que está golpeando duramente a aquella gente que quiere comprar un terreno, una casa, ¿no? Entonces, esa es también parte de la transformación de justicia que se va a llevar adelante. El tema de este segundo tema, se está avanzando, consideramos, y esto también lo ha reconocido la Organización Mundial de Salud, que ha destacado el plan de vacunación que se está llevando adelante en Bolivia. A la fecha, el 58% de los bolivianos y las bolivianas mayores de 50 años han sido vacunadas. Hasta este miércoles 26 se han aplicado más de 1.507.000 vacunas. El promedio de vacunas en nuestro país está por encima de los 50.000 personas que se vacunan todos los días, y creemos que vamos a lograr los objetivos y las metas que nos hemos propuesto como país para que hasta octubre toda la población boliviana esté vacunada. Esta es una de las grandes medidas que está llevando adelante nuestro gobierno, pero tampoco es la única, ¿no? Hay la ley de emergencia sanitaria que permite ahora activar ciertos mecanismos de control y fiscalización para que se garantice el abastecimiento de medicamentos, se controle los precios, se prohíba, por ejemplo, que cualquier hospital, cualquier clínica, ya sea pública o privada, quiera o pretenda cobrar un anticipo o pida una garantía como requisito para prestar el servicio de salud. Está prohibido que las clínicas, los hospitales detengan a las personas fallecidas como prenda de garantía. Asimismo, autoriza al SEAS adquirir medicamentos en caso de que exista un posible desabastecimiento.
Hay un compromiso, y eso quiero resaltarlo, de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia, CIFABOL, que ha garantizado que va a producir el 87% de los medicamentos demandados en nuestro país. Se están haciendo los esfuerzos, se está coordinando las tareas con las empresas importadoras de medicamentos, con las cadenas de farmacias, para que no le falte el medicamento que requiere la población. Se está coordinando también con las empresas generadoras de oxígeno, las 2 empresas que tenemos legalmente establecidas en el país, que están produciendo al día de hoy al 100% de su capacidad instalada, que sí no abastece ciertos municipios donde la demanda de oxígeno se ha disparado hasta un 300%, y esto lógicamente dificulta el acceso de oxígeno a algunas personas, mucho más cuando se han cerrado fronteras como Paraguay, de donde traíamos también oxígeno, o el Brasil o la Argentina. Lógicamente complica esta situación. Sin embargo, se está enfrentando de una manera objetiva, de una manera real, fundamentalmente de una manera que se adecúa a las necesidades que tiene la población boliviana, y que lógicamente es muy complicada, ¿no? Es muy complicada porque no solamente depende de la responsabilidad de la institución, ya sea pública o privada. Pública cuando estamos hablando del órgano o de los órganos tanto legislativo y ejecutivo del Estado plurinacional, hablando de un nivel municipal, departamental y nacional, sino también del sector privado, que hoy está representado por estas empresas que importan los medicamentos, y de las farmacias privadas, que son las que proveen, las que ponen a la venta los medicamentos. O sea, que eso es una parte del tema. La otra parte, el gran componente, es la actitud y el comportamiento de la población, ¿no? Que lamentablemente, no en todas, pero sí en algunos municipios, está siendo fuertemente reprochable por la propia población, por cuanto están rompiendo las restricciones que han impuesto las autoridades municipales, rompen los requisitos de la bioseguridad, no respetan el distanciamiento de las personas, y de pronto vemos fiestas fuera de los radios urbanos. Yo he estado en varios lugares y he visto que lamentablemente, como si no pasara nada en Coroy, con Achocay, etcétera, las fiestas con grupos, con comida, con farra, reuniones, manifestaciones, hay una serie de movilizaciones, hay una serie de actividades que cumple la población que desafía el contagio, ¿no? Y esto lógicamente tiene sus consecuencias. Es decir, aquí no es suficiente la prueba, no es suficiente ya la vacuna, sino va a ser necesario y determinante la conducta y el comportamiento de cada uno de las personas, porque de nada sirve que te vacunes, de nada sirve que tengas los medicamentos si vas a seguir infringiendo las restricciones que ponen las autoridades municipales, ¿no? Si seguimos haciendo las fiestas, si seguimos participando en eventos masivos, si continuamos rompiendo las restricciones o no respetamos las medidas de bioseguridad, por supuesto pues que vamos a seguirnos contagiando, y no habrá sistema de salud capaz de soportar o de enfrentar un contagio masivo. No solamente es nuestro país, está colapsando el sistema de salud en Argentina, en Brasil, en otros países de Europa. Es decir, este es un tema que no solamente hace a la decisión y a la voluntad de gestión de las autoridades o del sector privado, sino fundamentalmente a la actitud de las personas. El Ministerio de Salud, a través de la AGEMED, los gobiernos departamentales, a través de los sedes, están en permanente movimiento, en permanente estudio y evaluación sobre el comportamiento del COVID en nuestro país, ¿no? Evidentemente se han incrementado los contagios. Esto lógicamente implica que exista más personas que están falleciendo, pero se está controlando
que, por ejemplo, la producción de oxígeno vaya directamente a los hospitales, a las clínicas, a los puntos de venta al público. Tenemos, sí, en Cochabamba y en Santa Cruz dificultades en este tema. Sin embargo, podríamos decir que, por ejemplo, en La Paz no tenemos ese problema. La producción de oxígeno en La Paz permite incluso que algunas empresas como 3H Industrial pueda llevar parte de su producción a Cochabamba y Oruro. En Tarija, en Potosí, en Sucre estamos al límite de lo que significa la producción y la demanda, es decir, no hay una sobreproducción, pero tampoco hay una sobredemanda. Hay un límite entre lo que entre la demanda y la producción de oxígeno, y para Cochabamba se ha ya realizado las gestiones para llevar oxígeno que se está importando de Chile, y que también se está realizando negociaciones para que desde la Argentina se pueda comprar el oxígeno y abastecer la demanda que tiene Santa Cruz y Cochabamba principalmente. Es decir, que no podemos hablar de escasez o de desabastecimiento de medicamentos. No hay agio, no hay especulación como sucedía anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día si no hay oxígeno en un punto de distribución, tampoco lo vas a encontrar en las redes, porque la producción del oxígeno se está garantizando a que vaya, reitero, a los hospitales y a las clínicas. Hay algunos casos que la estamos investigando con la policía boliviana para dar con aquellas personas inescrupulosas que se han dedicado a la reventa de algunos medicamentos. Por ejemplo, el tema del Remdesivir, que es un medicamento que se produce específicamente en la India. La India cerró fronteras, no está exportando este producto, y por lo tanto no podemos comprar Remdesivir de otros países porque sencillamente no la fabrican, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un tema que está en investigación. Resulta que la cadena de suministros tiene varios actores: el actor productor, que es un Estado; el actor que compra ese producto, que es la empresa farmacéutica que importa; y la cadena de farmacias que tienen estos medicamentos para la venta final del consumidor último. Sin embargo, resulta que no hay el medicamento ni en las empresas importadoras ni en las farmacias, pero sí aparecen ciertos sujetos que tienen estos medicamentos. La pregunta es: ¿de dónde están traficando estos medicamentos? ¿Es directamente de las empresas importadoras? ¿Es de las farmacias? ¿O ha habido un momento en que los consumidores han comprado este medicamento de las farmacias, la han guardado y ahora la están queriendo vender? Este es un tema que se tiene que investigar. Por otra parte, es cierto también que en algunas farmacias, especialmente de las áreas comerciales, no se encuentra este medicamento, porque señalan que el precio de este Remdesivir, por ejemplo, está por encima de los 1.000 bolivianos y que tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, en estas zonas comerciales, cuando no hay demanda de este producto, ese producto tiende a perderse. Entonces, estos productos se encuentran más en las zonas hospitalarias, ¿no?, donde la gente acude lógicamente a consumir estos productos. Y tampoco vas a encontrar estos productos que están por encima de los 1.000 bolivianos en una farmacia del barrio, porque la gente ahí prefiere pagar su mate de matico antes que pagar una pastilla de 1.000, 2.000 bolivianos, ¿no? Entonces son las diferentes realidades socioeconómicas que tiene el país en relación a lo que está sucediendo con el acceso a los medicamentos. Pero en términos generales, en términos globales, nosotros hemos evidenciado que no hay desabastecimiento de medicamentos, que la producción de oxígeno está garantizada, y que en aquellos municipios donde no existe el suficiente oxígeno, se va a importar para atender esa demanda. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. ¿Qué dice usted, don José Luis Bedregal, en este segundo punto? También un tema bastante preocupante en el país. Así es, José Luis, es bastante preocupante porque lo que tenemos en este momento es una situación en la que ya varios días estamos por encima de los 3.000 casos diarios, por encima de esa cifra. Cada vez nos acercamos a la centena de decesos, lastimosamente.
La situación en Santa Cruz y en Cochabamba es de conocimiento de todos por las escenas dramáticas que los medios de comunicación y las redes nos han mostrado, con bolivianas y bolivianos buscando salvar la vida de sus familiares, y además en una situación que bueno, nos tiene que preocupar, porque no estamos en condiciones para mirar el tema con mucho optimismo. Creo que hay que saludar el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para conseguir las vacunas, pero hay que hacerlo reconociendo que no tenemos todavía ni las vacunas suficientes ni la celeridad para su aplicación. Tengo el reporte 438 del Ministerio de Salud, el último reporte al momento, y lo que hay es un poco más de 1,5 millones de dosis administradas en general, en la primera y segunda dosis, lo que implica un poco más del 20% de la población objetivo, no es más, y con la segunda dosis tenemos una población vacunada que no pasa del 5%, o sea, es decir, los 340,000 personas han recibido la segunda dosis en el país, y por supuesto eso es un monto menor, pequeño respecto a la población objetivo, que insisto está por el 5% de la cantidad de personas que han recibido la segunda dosis. Y aquí el principal enemigo del contagio, el principal enemigo de la población es pues la velocidad, es el tiempo, ¿no? Así como es el otro factor, los contactos entre las personas, entre los ciudadanos. Por ello la irresponsabilidad de la gente es un atentado contra la salud de las personas. La lentitud con que se actúa también es un factor que lastimosamente va en contra de la salud y la vida, el derecho a la vida de las personas. Podemos ver que lo que está aconteciendo en nuestro país necesita pues una gestión más eficiente del tema de la pandemia. A ver, en Tarija ya el oxígeno se ha terminado, la situación es dramática, las autoridades están pidiendo acciones extraordinarias porque se estaban surtiendo de oxígeno en el hermano país de Argentina, específicamente de Jujuy, pero el gobierno argentino ha decidido cerrar las exportaciones de oxígeno porque a ellos también les está haciendo falta. Bueno, creo que en las últimas horas se ha abierto una ventana de posibilidad en coordinación con el gobierno nacional para que se pueda hacer una importación de 3 toneladas de oxígeno, pero todo ese proceso de importación demora 10 días, imagínense. Demora 10 días. Entonces, la gente en Tarija lo que está haciendo es viajar a otros departamentos para conseguir el oxígeno, y quienes hemos tenido familiares o amigos cercanos víctimas del COVID, pues sabemos que no tenemos tiempo el tiempo es nuestro peor enemigo, y aquí lo que está ocurriendo en departamentos como Tarija es que no hay oxígeno y lastimosamente no se han tomado las previsiones para llegar a esta situación. Lo hemos dicho desde un principio, no había un plan, no había una estrategia, la vacunación sigue siendo poco transparente, sigue siendo carente de una estrategia sólida y efectiva y sobre todo oportuna. Vemos gente que no le corresponde su grupo etario y sin embargo ya está publicando en las redes que tiene ya la vacuna. Vemos personas que ocupan cargos altos en el gobierno, no les corresponde estar en el grupo etario que está siendo vacunado en estos días, pero resulta que ya está vacunada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa falta de transparencia en un momento tan delicado? Eso también es corrupción y eso también tiene que ser sancionado. Los medicamentos, Jorge, yo sé que tú estás más enterado que todos nosotros porque estás en el día a día trabajando en este tema y te felicito por el trabajo que estás haciendo, intentando contribuir a que los medicamentos lleguen a las personas, pero lastimosamente en las farmacias no hay medicamentos en el interior del país, sobre todo en el oriente boliviano. Y bueno, yo no sé si eso se está terminando de resolver entre las importadoras y las farmacias, pero lo cierto es que en las redes sociales se está comercializando medicamentos y eso lo sabemos todos.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no nuestro sistema de salud no está actuando con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con mayor oportunidad para atender las necesidades de la gente? El oxígeno en Tarija, en la Caja Nacional, se acabó el 27 de mayo. Nada más y nada menos que el Día de la Madre, ¿no? El botellón de oxígeno, el cilindro de oxígeno en Tarija, Jorge, llegó a costar 3.000 bolivianos. El botellón, 3.000 bolivianos, que normalmente no está alrededor de los 1.000 bolivianos, más o menos. Ahora, este tema de la Argentina, que no solo proveía de oxígeno a Tarija, sino a Potosí y Chuquisaca, es un gran problema. Porque si no nos abastecemos de Argentina, no sé qué es lo que va a hacer el gobierno departamental de Tarija, el Ministerio de Salud, que deberían haber previsto todo esto, porque esto no es una sorpresa. Pero lastimosamente el Ministerio de Salud, si algo ha demostrado, es su ineficiencia y su incapacidad para conducir este tema, para gestionar el tema de la pandemia, porque no ha habido previsiones, porque recién estamos hablando de recursos para que las gobernaciones hagan sus plantas de oxígeno, y uno dice, pero ¿acaso no están rodeados de especialistas? ¿No sabían que iba a venir esto? ¿Es una sorpresa para las autoridades de salud de nuestro país? O sea, montar una planta de oxígeno en un centro hospitalario no es pues de la noche a la mañana. No se han incorporado más camas en unidades de terapia intensiva, tampoco para unidades de terapia intermedia. El personal de salud sigue con problemas de salarios atrasados. Los sedes siguen con problemas de limitación de insumos y de personal. ¿Pero acaso esto es una sorpresa que ha aparecido esta semana? Yo realmente no puedo entender por qué no se toman medidas serias en el gobierno nacional y se pone gente más eficiente al mando del tema de la salud, porque el no hacerlo está costando vidas a los bolivianos, está costando dolor a las familias bolivianas. Hablaban del Remdesivir, este costaba 900 bolivianos, ahora está en 2.700, 3.000, 3.400. Bueno, los trabajadores de la caja han denunciado en las últimas horas, aquí en La Paz, que no hay ni agua oxigenada, no hay antigripales. Pero, ¿y la Central Obrera qué dice? La Central Obrera aliada al gobierno nacional, nada. Es una vergüenza también esta dirigencia de la Central Obrera, que tiene directivos ahí en la caja, que ponen funcionarios, en fin, todas las barbaridades que hacen. Y la caja hoy no tiene ni agua oxigenada, no tiene siquiera antigripales, pero por favor, la situación es lamentable. Y a esto se tiene que sumar que hay sectores de la población que no están actuando de manera responsable. En las últimas horas, a pesar de que en Santa Cruz se han tomado decisiones valientes para disminuir el contacto social y frenar las actividades sociales, ¿no? Determinando incluso una ley seca, en las últimas horas casi 100 negocios de actividades nocturnas han tenido que ser cerrados por la fuerza municipal y departamental. O sea, ¿dónde está la conciencia de la gente que tiene y que se entiende que tienen necesidades en estos centros de diversión nocturna, en estos comercios? No hay conciencia en muchos de ellos. Y a esto hay que añadirle, como cereza del pastel, que en otros departamentos, como en el caso de La Paz, todavía se hable de que van a recurrir a la conciencia de estas personas. En Santa Cruz la conciencia lastimosamente la tienen unos, pero no la tienen otros. Casi 100 centros de actividad nocturna han tenido que ser intervenidos. ¿Por qué? Porque no hay pues conciencia. Y porque se puede apelar a la conciencia de las personas y se puede trabajar en ellas cuando la situación no es tan dramática, cuando hay tiempo para trabajar en modelos educativos, en procesos pedagógicos, para poder cambiar el comportamiento de la gente. Pero en este caso no.
las medidas que se han tomado en el caso del Departamento de La Paz no tienen ninguna fuerza, no tienen ninguna coerción. Y uno sale a las calles y los minibuses están repletos de gente, con las ventanas cerradas. Por las noches los centros nocturnos están activos, las fiestas, las reuniones sociales. ¿Y qué nos dicen las autoridades nacionales? No vamos a intervenir con sanciones, con detenciones ni con multas. No vamos a trabajar en eso con los gobiernos subnacionales. Mal, porque el gobierno nacional, de acuerdo a la Constitución, es el responsable de llevar adelante políticas de prevención en salud cuando éstas trascienden los límites departamentales. ¿Qué nos dicen las autoridades locales? En el caso de La Paz, lo mismo, vamos a recurrir a la conciencia. Señores, aquí lo que necesitamos no es autoridades que por quedar bien con algunos sectores estén poniendo en riesgo la vida de la gente. Necesitamos seriedad, autoridad, que para eso se los ha elegido, y tanto en el nivel central como en el subnacional tienen que ponerse los pantalones y hacer las cosas bien o no hacerlas. Muy bien, para cerrar también este segundo punto le damos la palabra a don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice usted? ¿Qué está sucediendo en este tema sanitario? Hay varios elementos que conforman un todo en esta lucha contra el COVID-19. Sí, creo que ya tenemos una experiencia importante en el tema de la administración de la pandemia que todavía nos está afectando, ¿no? Y ahora mismo, claro, los departamentos más golpeados son los de Santa Cruz y Cochabamba, y creo que esta lógica de aperturar estas mesas departamentales, ¿no es cierto?, de coordinación entre autoridades locales y subnacionales, el gobernador con los alcaldes reunidos, en el caso de La Paz también entiendo que hace unos días atrás también se hizo esta reunión, ¿no? Creo que está ahora clamando ese tipo de reuniones por una mesa nacional, ¿no? Una mesa nacional que le integre obviamente el ministro de Salud, probablemente, o alguna autoridad de Estado, incluso quizás hasta el presidente, ¿no? Es decir, se necesita, creo, articular ahora mismo de manera urgente también todas estas lógicas locales bien específicas que estamos viviendo en la pandemia, con un nivel de articulación nacional en términos generales, ¿no? En términos más grandes, ¿no? Porque si bien es cierto que se han ido haciendo varias cosas importantes ahí, la adquisición de las vacunas es un tema sumamente importante, pero creo que todavía hace falta una concientización y de comunicación política a las personas, sobre todo a los ciudadanos, para explicarnos, para incentivar la idea de que el hecho de que se puedan inmunizar lo más pronto posible, pues va a posibilitar algo que también estamos sufriendo como país, es decir, otra crisis. Va a posibilitar que empecemos a resolver la crisis económica que estamos viviendo como país. Es decir, para mí la vacuna es la llave que va a empezar a resolver la crisis económica que vivimos como país. Y no hay que nada más, digamos, observar, o basta con observar en realidad otras experiencias. El Reino Unido tiene un nivel de vacunación importante, de inmunización, importante en su población. Y lo que ha hecho es ahora activar su economía. La ha activado y está otra vez creciendo. Los países del Asia, que han podido lograr igual niveles importantes de inmunización a su población, están reactivando su economía y están creciendo importantemente. Entonces creo que asociar más bien la idea de que la vacuna es una posibilidad importante de reactivar la economía, creo que aquí es vital. Y es más importante todavía porque tenemos un presidente que su perfil es pues de un economista, es de alguien que por lo menos de alguna forma ha construido, digamos, esa imagen de alguien que administra la economía y los números, ¿no? Entonces creo que hay por eso esa urgencia de parte del gobierno nacional de implementar una lógica discursiva que vaya un poco más en este sentido, ¿no? Más en este sentido. Obviamente el cuidado que debemos tener todos los bolivianos entre nosotros y la empatía que deberíamos tener con nuestros semejantes aquí es muy importante, ¿no? Muy importante, porque
el momento en el que nos enteramos que alguien de nuestro círculo más cercano padece, digamos, esta enfermedad, pues comienzan las angustias, ¿no? Comienzan los agobios. Y creo que es bien importante por eso reducir al mínimo posible por lo menos esta incertidumbre dura que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Entonces ahí yo creo que por eso es urgente una articulación, digamos, más grande, más extendida desde lo nacional con lo local, al margen de que ya tienen en cada departamento sus propias lógicas de enfrentar este tema. Y otro más que creo que es paralelo a todo lo que estamos viviendo, complementario en todo caso, ¿no? El rubro de los médicos. Ese tema creo que es bien importante también, porque no hay que olvidar que el Colegio Médico de Bolivia se ha terminado por constituir inevitablemente en un grupo corporativo de presión más, ¿no? Y en ese sentido creo que el gobierno nacional también tiene otro desafío ahí, es decir, cómo encarar todo este tema de la pandemia con una negociación con un sector corporativo que también tiene su fuerza y que también es importante, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí que creo que son sumamente importantes, porque no es que estemos viviendo de manera exclusiva solamente esta tercera ola, probablemente van a venir más olas. En la medida en la que garanticemos que más personas estén inmunizadas lo más pronto posible, pues vamos a poder, creo, salir de este problema. Muy bien, vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo, no tenemos mucho tiempo, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana reducir su participación. Por favor, a 3 minutos a lo sumo por participación, para dar cuenta ya en tono de reflexión en torno a lo que ocurre con las tareas de parte del Estado, de parte de las autoridades en contra del contrabando. ¿Cuál es este tema de la lucha contra el contrabando? Esto a propósito de lo ocurrido recientemente con ese operativo en la ciudad de El Alto. Don Jorge Silva. Sí, 3 minutos rapidito, a ver, para satisfacer la preocupación que tiene Bedregal. Acaban de informarnos que llegaron 60 toneladas de oxígeno medicinal de Chile. Se ha conseguido la aprobación de Argentina para la compra de otras 30 y están avanzadas las gestiones para traer 320 toneladas más del Brasil, ¿no? Al margen de la producción nuestra, que se está haciendo todo lo posible. Has tocado un tema importante, José Luis, el tema de la Caja Nacional, ¿no? Que ese es un tema que sería interesante debatirlo también, porque de acuerdo a la información en este ámbito de seguimiento y acompañamiento que hemos venido haciendo, de pronto entendemos que hay un sindicato que se ha apoderado de la Caja, que no te permite avanzar más allá de lo que ellos quieran avanzar. Tienen millones de bolivianos en caja y no les interesa la salud de los asegurados, y no les interesa precautelar los intereses que ellos han afincado lamentablemente en la Caja Nacional y en todas las cajas regionales que tenemos. Lo decías y comparto contigo, José Luis, hay una preocupación porque las autoridades salientes municipales y departamentales, José Luis, no se han preocupado en la salud de la población. La Paz, podríamos decir que tiene un sistema de infraestructura de salud que no lo tiene en casi ningún otro municipio, pero no ha sido suficiente. Entonces, las autoridades municipales salientes y las departamentales no se han preocupado en generar estas construcciones de plantas en el mismo sistema de salud que tienen bajo su administración. No nos olvidemos que los gobiernos municipales administran primero y segundo nivel, y los gobiernos departamentales tercer nivel. Si nos ponemos y evaluamos qué han hecho en función al tema de salud, muy pocos alcaldes podrían sacar un 4, ¿no? El resto se ha aplazado. El tema del contrabando es una lucha permanente y este tema de la ropa usada que no logra solucionarse. Yo creo que hay una realidad que no la queremos admitir, ¿no?
Existe pues miles de personas que se dedican a ese tipo de actividad de vender ropa usada, aquí en La Paz y en el resto del país. Y existen miles también de bolivianos que participan de esas ferias y compran ropa usada, de todas las clases sociales. Yo me he ido a dar una vueltita por varias ferias y he visto también pues a las personas de la clase media para arriba que están con sus sombreros de araña negra, sus gafas oscuras, su chalina, queriendo disfrazarse de incógnitos, buscando prendas de vestir de reconocida marca, como también existe parte de la población que no tiene recursos económicos y que va a estas ferias a comprar ropa usada. Es decir, tienes un mercado y tienes proveedores de estos productos que de acuerdo a norma están prohibidas. Y ahí tienes el desafío de las autoridades municipales que deben hacer respetar esta normativa nacional de la prohibición y de la comercialización y venta de ropa usada. Pero al frente tienes un sector de manufacturero, especialmente la micro y la pequeña empresa, que se ve afectado por esta realidad comercial que tenemos en el país. Ahí han fracasado varios de los intentos que se han planteado durante el primer gobierno de nuestro expresidente Evo Morales. No resultó por diferentes factores, pero considero que se debería evaluar la realidad económica que tenemos en el país con este sector frente a la realidad económica que tiene nuestro sector productivo, principalmente artesanos, microempresarios, pequeños empresarios, para ver cuáles son los mercados que se debería disputar, que se debería abrir, que se debería fomentar e incentivar, y de esta manera solucionar este problema que, te reitero, hace varios años y décadas atrás se viene poniendo en la mesa y no se ha solucionado. El contrabando, por supuesto, sea de ropa usada, de autos usados o de cualquier producto usado, va a hacer daño principalmente a la industria nacional. Este es un tema que también está en la agenda del gobierno y seguramente las autoridades competentes van a tomar este tema, como lo decía, agarrando de las astas a este toro que nos está afectando mucho. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. José Luis Madrigal, ¿qué dice en este último punto? Así como todos debemos repudiar todo acto negativo para la sociedad o actos de corrupción, como lo hemos dicho y lo hemos hecho siempre, también tenemos que saludar y hay que apoyar las buenas acciones. Por eso yo saludo la buena noticia que nos da Jorge, porque la carencia de oxígeno lleva a situaciones dramáticas para las familias bolivianas, y ahí el COVID no mira color político. Aquí tenemos que trabajar todos por el bien de todos. Ojalá fuera así la mentalidad con que enfoquemos la gestión pública y el trabajo político también. Por lo tanto, es una buena noticia que hay que saludarla, y hay que pedir que tomen todas las previsiones para que cuando se acabe este stock no estemos en las mismas correteando otra vez para ver de dónde conseguimos. Ahora bien, con el tema específico, pues hay controles para ciertos productos y está bien, ¿no? Como la ropa usada, porque demerita el trabajo de los emprendedores, de los pequeños productores, de los medianos productores en el sector de la manufactura, y tiene que haber estos controles, y la aduana y las fuerzas conjuntas tienen que actuar con mayor decisión y eficiencia, sobre todo en las fronteras. Tienen que hacerlo, porque caso contrario vamos a seguir con estos problemas, y que en definitiva afecta a la generación de empleo, afecta a la producción, a los inversores, a la ciudadanía en su conjunto, porque necesitamos esto, necesitamos producción, que se proteja nuestra producción, porque esa es la generadora de empleos. Pero también hay que decirlo, lastimosamente la aduana controla ciertos rubros, pero no otros. Cualquiera que se va a ciudades intermedias puede ver que los autos chutos siguen entrando, y el negocio de los autos chutos es un negocio campante en las narices de la aduana boliviana. En lugar de estarse preocupando por escarbar en las maletas de los ciudadanos que retornan al país en los aeropuertos internacionales, tienen que asumir medidas responsables, serias, en las fronteras. Y no solo controlar lo que ingresa al país, sino también lo que sale, porque el contrabando de oro es una realidad y le hace tremendo daño a los ingresos de las gobernaciones.
En los últimos días se ha logrado detectar en el aeropuerto del Alto más de 318 kilos de oro que se intentaba exportar y, por supuesto, evadiendo las leyes, y eso implica menos regalías para nuestro departamento en el caso de La Paz, pero lo propio ocurre en Oruro, lo propio ocurre en Chuquisaca, lo propio ocurre en los departamentos amazónicos, cuyas regalías no están logrando incrementarse porque el contrabando es cada vez más fuerte hacia el Brasil, hacia el Perú, etcétera. ¿Y dónde está la aduana? ¿Dónde está la aduana? En lugar de estar rebuscando, insisto, en las maletas de los ciudadanos bolivianos que retornan al país, tiene que mejorar sus sistemas de control, tanto para la mercadería de entrada como la mercadería de salida. Es importante que podamos reforzar esto, pero además también fortalecer el trabajo y la responsabilidad con que las autoridades tienen que trabajar en coordinación o con apoyo de los municipios fronterizos o estos municipios que se están convirtiendo en espacios de acopio del contrabando. Hay muchos municipios donde las autoridades son cómplices del contrabando. Yo agradezco a Radio Panamericana, a Jorge, a Marcelo y sobre todo a la inmensa audiencia por habernos permitido estar en esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don José Luis Bedregal. Le damos la palabra ahora a Marcelo Arequipa para que pueda dar cuenta de este último punto en Diálogo en Panamericana. Adelante. Gracias. A ver, cuando han habido problemas normalmente con los importadores de ropa usada o llámenles, digamos, contrabandistas, normalmente el gobierno nacional, sea el que sea, no ha salido en buen término, ¿no? Lo digo porque es un sector económico, digamos, y además un grupo de presión importante, muy importante. Entonces, tengo la sospecha de que igual, si está empezando a encarar un tema puntual y certero contra todo el tema del contrabando, pues se va a topar, creo, con un problema importante, porque además el grueso del sector poblacional que se dedica a este tipo de venta, pues es hoy día cada vez más grande. Hace unas semanas atrás decíamos, el 85% de la población económicamente activa hoy día se dedica a la venta y al comercio informal, ¿no? Entonces, y este ya es un dato muy muy importante que está demostrando que el engrosamiento de este sector poblacional pues es más grande, y luego por tanto es mucho más importante de tomar en cuenta. No creo que la penalización sirva del todo. Creo que se necesitan articular políticas que vayan a favorecer también este tipo de sectores para incluirlos en una economía, digamos, un poco más formal, por decir una palabra, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, a don Jorge Silva como ex vocero del Movimiento al Socialismo, también a José Luis Bedregal, coordinador de Sol.bo, y a Marcelo Arequipa como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.